vamos a ver fortalece el control de tu vida y lo vamos a ver desde 2 paradigmas, ¿de acuerdo? Voy a ver si alcanzamos hoy al finalizar esta breve explicación a tener un espacio de reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos a Charlas Más y fortalece el control de tu vida. Y quiero empezar con un libro magnífico, supremamente recomendado, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y para empezar con el tema de control de tu vida, ¿m? Quiero empezar con algo que habla Stephen Covey, que es el círculo de influencia. Entonces, es un pulgar arriba a los que hayan escuchado el círculo de influencia. Bueno, ¿de qué se trata el círculo de influencia que nos habla Covey? Entonces, quiero que todos visualicen el total de su universo. Absolutamente todas las cosas que les pasan y les ocurren en su vida. ¿M? Las que ustedes califican bien, mal, regular. ¿M? Piensen en absolutamente todas las cosas que pasan en su día a día, están dentro de este círculo azul. Ese es su universo. Por eso lo dejamos en un círculo, el todo. Todo, absolutamente todo lo que pasa. Y el círculo de influencia tiene que ver con lo que controlas y no controlas. Pero empecemos con lo que no controlan. ¿M? Piensen en un ejemplo de algo que ustedes no controlen en la vida. Piensen en algo que está fuera de sus manos de controlar. Si pueden escribirlo ahí en el chat, espectacular. ¿M? Ahí les doy unos segunditos. Algo que no controlen. De todas esas cosas que suceden en el día a día, una sola cosa que ustedes no tengan bajo su control. Entonces, voy a darles un ejemplo. Gracias, Laura, perfecto. Y era el ejemplo que dar. El clima. Si llueve, si hace sol, si hace mucho calor, si hace mucho frío, es algo que no está bajo su control. Si ustedes programaron un plan espectacular para el fin de semana y ese fin de semana llueve, no está bajo su control. El tráfico, ¿sí? En hora pico, no está bajo su control. ¿M? Algo que quiero dejarles acá, por ejemplo, las emociones que surgen como seres humanos no están bajo nuestro control. Lo que hacemos después sí. Entonces, si ustedes ven, la gran mayoría de cosas que pasan en nuestro universo están fuera de nuestro control. Lo que dicen y piensan los demás está fuera de nuestro control. Entonces, Covey diría que ese es el círculo de las preocupaciones. Todas esas cosas que están pasando en el aquí y en el ahora de cada uno de ustedes, en el ayer, en su historia, en las posibilidades o proyecciones que tiene el futuro. ¿M? Todas esas cosas que no tienen control pueden estar dentro de su círculo de preocupaciones. Pero adentro hay un círculo mucho más pequeño, que es lo que ustedes controlan, lo que está bajo su dominio, bajo su poder. ¿M? Algo que me cuenten que hacen ustedes que está bajo su control. Si me colocan ahí en el chat o abren el micrófono y me dicen, espectacular. Algo que ustedes digan, esto lo tengo bajo control. Entonces, mientras tanto, les voy a dar un ejemplo. Decidir a qué hora me levanto. Genial. Hora de levantarse. Entonces podemos ver muchas personas que controlan la hora de levantarse. Pero también ustedes pueden conocer personas o a alguno de ustedes se les puede dificultar precisamente a qué hora se levantan. Les cuesta levantarse y ponen el despertador a una hora, 5 minutos después, 15 minutos después, 10 minutos después, pero no está bajo su control. Es supremamente difícil levantarse. Entonces hay cosas que pueden estar dentro de nuestro control o no.
El alimento, wow. Entonces, cuando yo digo, controlo mi alimentación, yo sé qué ingiero y cómo ingiero. Tengo una alimentación saludable. Y si yo digo, no, esta hamburguesa, no, esta hamburguesa. Así todos están comiendo hamburguesa en la casa. Entonces hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos. Entonces a eso lo llamaría Covey el círculo de control. Cumplir con mis compromisos. Wow. Y gracias, creo que fue Jessica la que nos escribió esto. Porque precisamente vamos a hablar del siguiente círculo. Entonces tenemos cosas que no controlamos, tenemos cosas que controlamos. El siguiente círculo se llama el círculo de la influencia. Y este es el quid del asunto. ¿Qué es el círculo de influencia? Son aquellas cosas que hoy no controlo, pero que sí puedo controlar. Entonces voy a aprovechar el ejemplo de Jessica que nos dice mis compromisos. ¿Mm? Entonces piensen en una persona que constantemente incumple con sus compromisos. La palabra está fuera de control. Le cuesta cumplir con lo que se propone y con lo que dice. ¿Cómo nosotros y cuál es el quick del asunto? Es que nosotros ampliemos nuestro círculo de influencia. Y la pregunta es cómo. Ahora lo vamos a tocar el cómo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro círculo de preocupaciones? Aquellas cosas que definitivamente no podemos controlar, como el pensamiento y las acciones y las palabras de otros. Tal vez podemos hacer algo de influencia, pero jamás lo podremos controlar. Entonces le ponemos la actitud. Pues si no puedo hacer absolutamente nada y es así la vida que te está tocando, pues le pongo la actitud, porque no va a cambiar. Llueva agua o haga sol, no infiero en eso. Si yo me estoy amargando la vida por las cosas que no controlo, le estoy dando el control de mi vida a otros, a las circunstancias. Estoy cediendo el control de mi existir. Por eso, ¿qué hago con lo que no controlo? Escuchémoslo bien, le pongo actitud. ¿Mm? ¿Qué hacemos con lo que controlamos? Con lo que ya es nuestras fortalezas. ¿Mm? Las pulimos, las perfeccionamos. ¿Mm? Nos asentamos bien en ellas, permanecemos. Y aquí viene el reto que les coloco hoy. ¿Qué cosas, y les dejo esta pregunta, qué cosas hoy en tu vida está fuera de tu control, pero sí puedes controlar? Entonces acá con el ejemplo de Jessica, mis compromisos. Es que a partir de este momento voy a comprometerme con mi palabra. Si me comprometo con algo, lo cumplo, punto. Si no, aprendo a decir no. Aprendo a soltar cosas con las cuales realmente no me puedo comprometer. Entonces miremos que cómo es la eficiencia en la vida, cómo nuestra vida empieza a ser mejor, es que nosotros detectemos qué cosas podemos hacer y empecemos a generar procesos para controlarla. Lo que hoy puedo controlar, empezar a controlarlo y empieza a abrir ese círculo de influencia. Jamás será como la vida entera, porque jamás podremos controlar absolutamente todo. Y con este círculo les dejo, lo más importante es cómo yo le pongo actitud a lo que no controlo. Y sé que han pasado por muchas situaciones, incluso estas últimas semanas han sido muy fuertes para mí. Y una de las partes determinantes eso es entender, incluso con mis hijos, qué cosas están fuera de mi control, pero qué cosas como padre y como ejemplo sí debo hacer y permanecer para abrir mi círculo de influencia. Entonces, eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros empezamos a abrir el círculo de influencia? ¿Cómo nosotros mejoramos nuestra actitud? Entonces, quiero hablar como un poco de los arquetipos. ¿M? Y los arquetipos son esas formas preconcebidas de nuestra personalidad. ¿M?
esas formas en que nosotros entendemos la vida, ese sistema de creencias que tenemos. Entonces, mucho de lo que hacemos depende de esa actitud de vida, de lo como nosotros entendemos la vida. A la final, cuando te preguntan quién eres tú, eres lo que sientes, eres lo que piensas y eres lo que actúas. Es así de sencillo. Claro, hace parte de tu historia, claro, hace parte de tu proyección, pero lo que tú eres, eres las decisiones que tomas en este momento. ¿Cómo yo puedo entender cómo soy esa mezcla única, única en la vida? ¿Mm? Pero cómo es mi personalidad en diferentes momentos y estadios de la vida? Para empezar a tomar decisiones diferentes, decisiones que permitan que mi vida esté bajo mis manos, que mis decisiones sean. Hay una frase del filósofo Jean-Paul Sartre que me encanta y él dice, el ser humano se hace lo que es. ¿Y por qué Sartre diría esto? Sartre dice que el ser humano se hace lo que es, porque tiene otra frase que es, el hombre está condenado o el ser humano está condenado a ser libre. ¿Y por qué nos dice que el ser humano está condenado a ser libre? Porque quiéralo o no, elige. Cada segundo de nuestra vida es una elección. Y como cada segundo de nuestra vida es una elección, tu vida en este momento es el resultado de las elecciones que has tomado. Aunque muchas de esas cosas están fuera de tu control, lo que tú haces con lo que te pasa, lo que tú haces con lo que sientes, lo que tú haces con lo que piensas, es tu elección de vida. Lo que tú haces con lo que te está pasando y con el entorno que tienes es tu decisión. Entonces vamos a ver un poquito del triángulo dramático de Cartman. Y él pone, hay muchos matices de nuestra personalidad, muchos, pero hay un triángulo del drama. ¿Mm? ¿Cómo así triángulo de drama? Hay tres características que todos tenemos en nuestra personalidad, unos más que otras, un poco más pesada en situaciones, pueden pesar un poco más, pero empieza a hablar de estas tres características o estos tres arquetipos de la personalidad, ¿sí? Esta estructura funcional, ¿sí? De la conducta, ¿m? Que establece una serie de comportamientos y habla de tres. El primero es el verdugo. ¿Qué es el arquetipo del verdugo? El verdugo es el que juzga. El verdugo es quien implanta el castigo. ¿M? Y cuando estamos hablando de este tipo de arquetipo, es aquel que señala, pero sobre todo se señala a sí mismo. ¿M? Se culpa. Empieza a decirse cosas como, me merezco que estas cosas sucedan. De verdad soy muy bruto, muy bruta. De verdad es que no tengo capacidad. A mí se me dificulta esto. Son esas características momentáneas de tu personalidad que hacen que te juzgues a ti mismo, te recrimines a ti mismo, hagas la mirada hacia un lado e incluso busques procesos de autocastigo, ¿m? De autosabotaje. Y esa es la característica del verdugo. Otro está la víctima. ¿M? Y es parte también de ese cuando tenemos el arquetipo de víctima, es cuando frente a los problemas, yo soy como el centro del universo. Todo me pasa a mí, todos los problemas. Y no he podido por tal cosa, y no he podido por tal otra, es que se me dificulta por esto, es que el dolor, eso empezamos a tener un arquetipo de víctima. ¿M? A mí me pasa, el otro me está haciendo daño. Lo que me está sucediendo es por causas externas a mí o a mi responsabilidad. Y el tercero, que también hace parte del triángulo del drama, está el arquetipo del Salvador. ¿Y qué es el arquetipo del Salvador? Todas aquellas ocasiones en que nosotros hemos puesto el bienestar de otra persona sobre el nuestro.
Por eso está la figura de Atlas. Tengo el mundo sobre mis hombros. Es toda mi responsabilidad. No estoy diciendo que esté mal, pero cuando tenemos este arquetipo, esta característica en nuestra personalidad, estamos en una posición, tú ganas, yo pierdo. Estamos en la posición de sacrificio. Yo hago todo por el otro, yo estoy súper pendiente del otro. Una de las características interesantes del Salvador en los trabajos es adicción al trabajo. Todo es trabajo, pero me olvido de mi vida personal, de mi vida familiar, porque quiero mostrarme bien ante los demás. Entonces, cada uno de nosotros tiene una de estas características. Después podemos ver cómo hacemos un espacio bien, bien interesante para trabajar estos arquetipos de la personalidad a profundidad. ¿Mm? Pero en muchas ocasiones actuamos como nuestros verdugos. ¿Mm? Nos hacemos el centro del dolor, nos hacemos las víctimas y dejamos toda la responsabilidad en el exterior, en la política, en los compañeros, en el jefe, en el trabajo, en lo que está pasando atrás y no veo mi propia responsabilidad o me echo el mundo a cuestas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, frente al verdugo, ¿m? Está el alquimista. ¿Y qué es cuando hablamos del arquetipo del alquimista? Es, no me señalo, transformo. Entiendo que cada uno de los aspectos de mi vida es un aprendizaje que me permite continuar. ¿Cómo podemos llegar y cambiar ese estado mental en el momento que estamos pasando por las consecuencias de un error? ¿Mm? ¿Cómo yo paso de la culpa a la responsabilidad? Son palabras muy cercanas y por fuera se ve igual, pero tomaron una mala decisión en la vida y eso les trae consecuencias negativas. El verdugo busca la culpa. La culpa está cerca al pecado y ustedes van a estar esperando castigo y se van a estar diciendo, esto me lo merezco. ¿Qué hace el alquimista? ¿Mm? El alquimista es responsable de y cambia la culpa por responsabilidad. El culpable, ¿mm? O la culpable es estático porque la culpabilidad espera castigo. El responsable trata de resarcir su error. Y habrá errores en la vida que jamás podrán resarcir. Habrá decisiones que no podrán echar atrás. Habrá cosas que no podrán reparar. El alquimista aprende y genera algo que se llama resiliencia. Ojo, que es diferente a la fortaleza. La resiliencia es la capacidad de aprender o de evolucionar a través del trauma, del dolor, de la dificultad. El alquimista transforma, el alquimista aprende. Y esa es la diferencia entre culparnos y la responsabilidad, el verdugo y el alquimista. Frente a lo que ustedes están pasando hoy, ¿qué actitud tienen, de verdugo o de alquimista? La siguiente, que nosotros hablábamos de la víctima, ¿sí? Y la víctima deja el exterior como culpable a lo que le pasa. A mí me están haciendo daño, yo tengo una persecución, ¿sí? A mí todo me va mal. ¿Mm? Y lo cambiamos por el guerrero. Y acá sí aparece la fortaleza. Es entender de esas cosas que te están pasando, así sean deslealtades, injusticias, cosas que te están ocurriendo a ti, entender y hacer una introspección, el por qué facilitaste esta situación. El guerrero y la víctima tienen que ver con ese autoconcepto que ustedes tienen de sí mismos. ¿Mm? ¿Qué amigos atraen a ustedes? ¿Quién está alrededor de ustedes? ¿Qué parejas atraes a tu vida? ¿Mm?
¿Cómo estás tomando tu vida? ¿Generas deudas o responsabilidades que no te pertenecen? Estás desde la víctima. ¿Mm? El guerrero tiene un proceso de quererse a sí mismo y continuar. ¿Mm? De entender qué hizo para llegar a esa situación de dolor y desde entender qué hizo, cambia la situación, sale de allí, toma decisiones, se desprende, porque muchas veces como víctimas estamos atados a cosas que no queremos cambiar y por eso necesitamos la fortaleza de desprendernos y soltar aquello que nos hace daño. Y por último, el salvador, ¿m? El superhéroe, el que hace de todo por el otro. Yo quiero quedar siempre bien y hago todo, y hago todo, y hago todo. Pero para sí mismo, mm, mm. Es aquel que se desvive por el otro, pero realmente no se desvive por sí mismo. Y el arquetipo que contrarresta este es el arquetipo del maestro. Yo no me voy a salvar, enseño. ¿M? Se vuelve el que enseña, si tienes algo. Y hay algo que tiene el arquetipo del maestro, es que necesita aprender para enseñar. Pero ojo, el maestro no se responsabiliza por lo que no le pertenece, el Salvador sí. ¿M? Si constantemente en la vida te ves envuelto en situaciones en las que no tenías nada que ver, pero te empiezas a ver que estás como responsable o te toca enfrentar cosas que dices, ¿y yo a qué horas me metí en esto? Pero constantemente te pasa una y otra vez, es el Salvador. El maestro guía, el maestro enseña, el maestro sugiere, ¿m? Pero no por eso se debe hacer responsable de situaciones que no les pertenecen. Entonces nosotros nos fuimos con una premisa en estos últimos 4 minutos que nos quedan de cómo aumentar o fortalecer el control de tu vida. E iniciamos con algo muy sencillo, ¿m? Que es entender lo que controlas y lo que no controlas. Lo que le pongo mi actitud es aquello que no controlo. Le saco una sonrisa porque sé que está fuera de mis manos y me enfoco y doy mi energía en lo que sí puedo hacer. ¿M? ¿Qué puedo hacer para transformar esto? ¿Qué está en mis manos? Y empiezas a actuar. Es entender cómo estoy actuando desde mi personalidad. ¿M? Si me estoy autoflagelando constantemente, estoy como verdugo. Y si estoy como verdugo de mí mismo, ¿m? ¿Cómo transformo y cómo me transformo en alguien que aprenda, que salga adelante? ¿M? ¿Cómo entiendo que cada momento duro y difícil en la vida que estamos pasando en este momento te prepara y ahí podemos tener resiliencia, podemos tener aprendizaje? Absolutamente de todo lo que nos pasa podemos tener aprendizaje. ¿Cómo dejamos el rol de víctimas? Ser víctima es delicioso. ¿Por qué es tan bueno ser víctima? Porque no hay nada como dejar a los otros la responsabilidad de mi vida. Es que a mí me va mal, no me salen las cosas, ¿sí? Porque allá están haciendo algo. Y muchos de nosotros podemos tener mucho dolor, pero si lo estamos dejando y nosotros pensamos, esto lo está haciendo otro, no estamos viendo nuestro papel y nuestra responsabilidad allí. A- Y voy a dejarles esta pregunta, ¿a quién le estás dejando el control de tu vida? ¿A quién le estás dejando el control de tu vida? Que es una pregunta que está, se los voy a dejar acá, espectacular. Es un ensayo de Víctor Frank, es una hojita, se llama No eres tú, soy yo. Y él hace esa pregunta dentro de ese documento, es ¿a quién le estás entregando el control de tu vida? Entonces, voy a dejarles esa tarea. Les voy a dejar esa lectura y si quieren me van comentando, podemos dejar este chat
para ir comentando. Entonces les voy a dejar la presentación que les acabé de mostrar, aunque está muy sencilla, pero se los voy a dejar más ese documento de no eres tú, soy yo de Víctor Frankl. Es espectacular. Entonces, quiero dejarlos allí con esa pregunta y entender que ustedes son absolutamente libres de decidir qué hacer, qué elección hacer con lo que les pasa y les sucede. Es la última libertad humana, elegir su actitud frente al destino para elegir su camino. Una frase de Víctor Frank que me enamora. Entonces, les mando un abrazo enorme. Gracias por estar con las charlas Massive de hoy. Por favor, ahí Laura nos hizo el favor, nos dejó la encuesta. Llenen la encuesta. Muy, muy, muy importante. Díganme qué quieren ver, qué quieren escuchar, qué quieren ver en estos espacios. No solo voy a estar yo, vamos a invitar a varios expertos que nos digan diferentes temas que nos ayuden a nuestro desarrollo laboral, profesional y personal. Les mando un abrazo enorme y excelente semana.